Bienvenidos, mi nombre es Jesús de la Jara Cordero. Vamos a empezar el tema de los temas del capítulo de reumatología. Reumatología es una especialidad en verdad bien interesante, ¿no? Llena de bastantes enfermedades muy diferentes entre ellas, la verdad. Comparte muchas cosas, pero en cuanto a manifestaciones clínicas son bien variadas y bien diferentes. Entonces es importante repasarlas ampliamente. Probablemente las preguntas que van a tener ustedes que resolver no van a ser tanto en cuanto al tratamiento o cosas muy finas, ¿no? Lo que sí más importante es que vamos a ver a través de todos los capítulos es el diagnóstico y las manifestaciones clínicas, que es lo que más pregunta, ¿no? Asimismo, obviamente trataré de hacer las clases lo mejor para, enfocado a lo que es ustedes, ¿no? La preparación para el ENAM, para el recitado médico, entre los cuales, como mencioné, hay que destacar lo que es las manifestaciones clínicas, ¿no? Algo lo más básico, vamos a enfatizarlo. Vamos a hablar también de aspectos de tratamiento, aspectos también de seguimiento, pronóstico, pero más vamos a enfocarlo como he mencionado, ¿no? Asimismo, también es necesario que ustedes sepan que el mundo de la reumatología es una de las especialidades quizás que más cambian con el devenir del tiempo, ¿no? Entonces, van a ver que hay bastantes avances, no solamente en el tratamiento, que cada año quizás se va incrementando la lista enorme de medicamentos con la llegada de los nuevos, la que es la terapia biológica, ¿no? Muchos medicamentos que están en fase de aprobación, pero que están siendo vistos que sí tienen un efecto importante en muchas enfermedades, ¿no? Y también no solamente el tratamiento, sino la misma clasificación de las enfermedades, ¿no? Muchas de las enfermedades que vamos a revisar sufren constantes cambios, criterios se van actualizando y también las pruebas diagnósticas, ¿no? Por lo tanto, en verdad es un tema muy interesante, pero por ahí vamos a enfatizar lo que es lo ya conocido, ¿no? Porque hablarles mucho de lo que es la novedad, algo que no se ha probado, no nos va a interesar demasiado, ¿no? Entonces, además también las enfermedades reumatológicas se caracterizan porque el gran número sí, en cuanto al tratamiento, muchas veces el tratamiento es similar en algunas de ellas, ¿no? Mucho se dice que los corticoides es una terapia pues empleada ampliamente, entonces, ¿no? Algo tiene algo reumatológico, bueno, darle corticoides, ¿no? Lo cual sí puede ser que en un aspecto sí funcione, ¿no? Pero en verdad vamos a ver que las enfermedades también son más complejas de lo que parecen, ¿no? No solamente es diagnosticar y dar corticoides, sino también ver el pronóstico, ver síndromes de overlap también, que es bastante importante, ¿no? Que vamos a ver que muchas enfermedades autoinmunes, reumatológicas, se acompañan de otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Por lo tanto, no es tan fácil como pareciera, ¿no? Bueno, vamos a empezar esta primera reunión con el tema de miopatías inflamatorias. Este tema, en verdad, es un tema relativamente corto, ¿no? Porque se trata de dos, tres entidades bien caracterizadas y también el tema es poco, quizás, tal vez preguntado en los exámenes, ¿no? No hay mucho que ahondar aquí. Lo que sí es importante es saber lo más característico, el cuadro clínico, cómo diferenciarlo, el diagnóstico y eso más que todo, ¿no? Vamos a empezar entonces con este tema, ¿ya? Miopatías inflamatorias, como dice el nombre, ¿no? Es inflamación del tejido muscular, ¿no? Que puede corresponder a muchas causas, ¿no? Aquí este cuadro más que todo es para ver las causas de debilidad muscular, ¿no? Entre esas causas de debilidad muscular hay otras entidades, no estoy hablando aquí de miopatías inflamatorias, estoy hablando de otras entidades, como la fibromialgia, ¿no? Que es una enfermedad muy de moda, por decirlo así, una enfermedad de tipo funcional. Ya van a ver ustedes que no solo en reumatología, sino también en otras especialidades existen las enfermedades funcionales, ¿no? En las cuales hay un componente psicológico, psicobiológico muy importante antes que un orgánico, ¿no? Entonces esta fibromialgia es un trastorno funcional, así como por ejemplo el colon irritable en gastroenterología, ¿no? Así muchas enfermedades funcionales. Y la fibromialgia pues se caracteriza porque da generalmente a mujeres, a personas mayores de 50 años. La etiología es desconocida, ¿no? Como muchas de las enfermedades que vamos a revisar a continuación. No se sabe, pero obviamente hay factores predisponentes, ¿no? Como por ejemplo la genética, ¿no? Lo que se dice la plasticidad neuronal. Hay factores desencadenantes como pueden ser eventos, ¿no? Psicológicos, traumas, etcétera, estrés, ¿no? Y como dice ahí, pues el paciente típicamente es una mujer ansiosa, ¿no? Que también sufre de otros trastornos funcionales como pueden ser migraña, colon irritable, ¿no? Y cuya característica importante es el hallazgo de los puntos gatillos, ¿no? Los puntos gatillos son puntos a niveles musculares que se encuentran en diversas partes del cuerpo, entre los cuales al presionarlos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos se encuentra a nivel de los muslos, otro se encuentra a nivel de la región dorsal posterior, ¿no? Al presionarlos el paciente siente gran dolor, ¿no? Entonces son varios puntos
Incluso en este aspecto, por ejemplo, esa clasificación antigua que había, ¿no? de los 16 puntos gatillos ya no existe, ¿verdad? ¿No? No se ha visto que esa no es una buena manera de diagnosticarla. Y como dice ahí, el tratamiento más que todo es con antiinflamatorios no esteroideos y también podemos utilizar ansiolíticos. No solamente ansiolíticos, sino también antidepresivos, ¿no? Porque es una enfermedad, como dije, que tiene gran componente psicológico, ¿no? Entonces, esta es la fibromialgia. Es una enfermedad obviamente molestosa que puede incapacitar al paciente, ¿no? Crónica, pero no es una enfermedad que compromete mayormente la vida, ¿no? Entonces, es un trastorno funcional. La polimialgia reumática quizás la vamos a hablar un poco más en el tema de vasculitis, ¿no? Porque la polimialgia reumática se caracteriza pues por debilidad muscular, ¿no? Dolor también muscular, mialgias, y se presenta en 50% asociado a lo que es la arteritis de la temporal o enfermedad de Horton, ¿no? Entonces 50% asociado, vamos a verla quizás en vasculitis un poco más detenidamente. Se caracteriza especialmente porque presenta una BCG muy elevada, es una característica muy importante de la polimialgia reumática, ¿no? También puede asociarse a tipos de anemia, que es la anemia por enfermedad crónica, como sabemos, una anemia normocítica normocrómica, y afecta la cintura escapular y pélvica, ¿no? Por lo tanto, por ahí estamos considerándolo en el diagnóstico diferencial, ¿no? de las miopatías inflamatorias, ¿no? La miopatía infecciosa, bueno, podría ser encontrada, ¿no? en el tema de miopatías inflamatorias, ¿no? Es una miopatía que se debe a alguna infección que vamos a revisar más adelante, que puede ser causada por virus, por parásitos, por bacterias diversas, ¿no? Y obviamente la alteración va a ser enzimática, ¿no? Porque efectivamente hay una lesión a nivel muscular, ¿no? Contando pues eso, vamos a encontrar que algunas enzimas que se encuentran en gran cantidad en el músculo, como la creatinfosfoquinasa, por ejemplo, la CPK, la más importante quizás, la aldolasa, el TGO-TGP y también la lactato deshidrogenasa, que son ¿no? enzimas que típicamente se elevan en este tipo de trastornos, ¿no? Cuando hay un daño muscular. Están elevadas en la miopatía infecciosa, ¿no? Hay una alteración en la electromiografía, en este estudio neurológico funcional, en el cual se evidencia un patrón miopático, ¿no? Que vamos a describirlo más adelante, ¿no? Y también la debilidad muscular puede ser proximal, ¿no? Bueno, entonces aquí como vemos este cuadro es un poquito más amplio, ¿no? Clasificación de las miopatías inflamatorias, ¿no? Puede ser infecciosas, como he mencionado, entre los virus, por ejemplo, importante el virus Coxsackie, influencia A. Las bacterianas tienen una amplia variedad de patógenos que pueden ocasionarla, entre ellas el estreptococo y el estafilococo principalmente. Entre las micóticas tenemos que recordar a la cándida y a los coccidios sobre todo, y en los protozoarios está el toxoplasma, ¿no? El toxoplasma como causa importante de miopatía inflamatoria, ¿no? O sea, causa que puede ser, ¿no? El mintos, la triquinosis, que sabemos que mayormente se da en la sierra, ¿no? Central, ¿no? Ingiriendo pues carnes ya sea de cerdo, sea de ganado caprino, ¿no? En los cuales se encuentra la triquina, ¿no? Que muchas veces se confunde con el cisticerco, ¿no? Pero en verdad es una triquina. Y en cuanto a las formas autoinmunitarias, estas de aquí son las miopatías inflamatorias idiopáticas, ¿no? Estas de aquí son las que más vamos a revisar y son las que se encuadran en el marco de las miopatías inflamatorias a nivel de la reumatología, ¿no? Esto de aquí considera a la miositis por cuerpo de inclusión, dermatomiositis, polimiositis, que son entidades en verdad que van muchas veces, ¿no? de la mano. Síndrome de overlap, como mencioné, superposición, que es muy común en reumatología. La miopatía necrotizante, que es una variante, ¿no? muy agresiva de miositis, que generalmente se da en casos paraneoplásicos, quiere decir que hay un cáncer y una neoplasia que el paciente tiene y que genera la producción de anticuerpos, ¿no? Esos anticuerpos que justamente van a dañar el músculo y característicamente es una miopatía muy agresiva. Además también existe la miositis eosinofílica y la granulomatosa, ¿no? Y además, aparte de eso, están las formas focales, ¿no? En la cual pueden afectar una parte del músculo, por ejemplo la miositis orbitaria, o en todo caso estar más parcelada, ¿no? Como la miofascitis macrofágica, ¿no? Estos de aquí obviamente no van a ser de nuestro interés y tampoco probablemente les pregunten, ¿no? Esta es la clasificación quizás más mencionada, ¿no? Una de las clasificaciones un poco antiguas, quizás desfasada, pero que hasta ahora se considera, ¿no? Se hace una división aquí importante entre lo que es las dermatopolimiositis con la miositis de inclusión, ¿no? Hay diferencias importantes que vamos a ver a continuación. Y en el primer grupo se solía agruparlas, ¿no? Grupo 1, polimiositis. Grupo 2, la dermatopolimiositis. Grupo 3, la combinación de ambas pero asociada a cáncer, como un síndrome paraneoplásico.
diabetes juvenil, perdón, dermatomiositis juvenil, ¿no? Dermatopolimiositis asociada a otra enfermedad inflamatoria de tejido conectivo y la dermatomiositis amiopática, que es una variante de la dermatomiositis en la cual no se va a encontrar una afectación muscular. Es una entidad que en verdad no existe todavía criterios de diagnóstico, ¿no? Porque es una enfermedad rara, pero se determina cuando tiene características dermatológicas de la dermatomiositis, pero sin compromiso muscular, ¿no? Sin elevación de enzimas, lo cual es obviamente bastante raro, ¿ya? Pero es la dermatomiositis amiopática. Este cuadro es muy interesante, ¿no? Para justamente quizás una de las partes más importantes de la exposición, ¿no? Para diferenciar las miopatías inflamatorias, ¿no? Por un lado está la dermatomiositis, que es una enfermedad de inicio generalmente insidioso, un curso progresivo, no afecta frecuentemente a los músculos faciales ni oculares, es una característica importantísima, ¿ya? La dermatomiositis y en general la polimiositis no afecta a las estructuras faciales y oculares fundamentalmente, ¿no? La polimiositis comparte con la dermatomiositis, como mencioné, una debilidad muscular que es simétrica y fundamentalmente a nivel proximal, ¿ya? Entonces, típicamente esta debilidad muscular justamente se caracteriza porque el paciente no puede tener fuerza muscular a nivel del eje central, ¿no? Lo que es el tronco. ¿Cómo podemos evidenciar esto, por ejemplo, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, no puede caminar, levantar escaleras, ¿no? No puede caminar en escaleras, tiene que mover justamente ahí los músculos de la cadera, ¿no? O en todo caso le decimos al paciente, ¿no? Que trate de peinarse, por ejemplo, ¿no? Son movimientos típicos que involucran el uso de musculatura proximal, ¿no? Una gran diferencia importante con trastornos, por ejemplo, periféricos, ¿no? Que la musculatura distal, por ejemplo, Guillain-Barré, ¿no? En el cual por ahí una prueba, por ejemplo, para solicitar al paciente sería que se abotone, ¿no? El uso de las extremidades, ¿no? En cambio, en la parte proximal, como mencioné, estas pruebas de aquí nos puede llegar a saber que el paciente tiene una debilidad proximal, ¿no? El paciente no puede pararse, no puede subir las escaleras, no puede peinarse, ¿no? Entonces, la dermatomiositis en verdad ya se caracteriza entonces por síntomas musculares similares a la polimiositis, pero con alteración dermatológica. Ya en este caso, estas características en verdad corresponden a la dermatomiositis, ¿ya? Las pápulas de Gottron, ya que vamos a verla ahorita en imágenes, que son más que todo aparición de pápulas descamativas a nivel de los nudillos, y el eritema heliotropo, ya que es una coloración violácea a nivel periorbitario fundamentalmente. Son manifestaciones dermatológicas, ¿ya? Entonces, esto de aquí corresponde a la dermatomiositis, ¿ya? La polimiositis es lo que hemos mencionado, la debilidad muscular proximal, que es relativamente insidiosa, ¿no? Y obviamente la característica de ambas entidades son que tiene buena respuesta al uso de corticoides, ¿ya? En cambio, la miopatía por cuerpos de inclusión es una entidad muy diferente, ¿ya? Es una entidad diferente, por eso en la clasificación anterior, ¿no? Que hemos visto, está en un grupo diferente, la dermatopolimiositis. Y la característica de esta obviamente también es una enfermedad cuya causa exacta no se conoce, pero esta de aquí puede ser simétrica pero distal, ¿ya? Puede involucrar a los músculos distales, es una característica importante, a diferencia de la dermatopolimiositis cuyo compromiso es mayormente proximal, ¿ya? Importantísimo, algo que ustedes siempre tienen que recordar. Además también habíamos mencionado, ¿no? Que la dermatopolimiositis no afectaba músculos faciales ni oculares, ¿verdad? O sea, el paciente a nivel de músculo facial ocular sí tiene fuerza. Bueno, en el caso de la miopatía por cuerpo de inclusión no es así. Estos pacientes sí pueden tener afectación de los músculos faciales oculares también, ¿no? Y tienen una dificultad para coger pinza, ¿no? Pinza, por ejemplo, es un movimiento que tiene que ver con la musculatura distal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa? La miopatía por cuerpos de inclusión generalmente no presenta anticuerpos, no hace el paciente no tiene serología de anticuerpos como vamos a verlos en la dermatopolimiositis, por ejemplo, el anti-Jo, el ANA, el anticuerpo antinuclear propiamente dicho, y otros anticuerpos. Esta enfermedad no las presenta. Por lo tanto, entonces, es esperable que la miopatía por cuerpos de inclusión tenga pobre respuesta a los corticoides, ¿no? Entonces, ya tenemos algunas diferencias importantes. Otra diferencia importantísima también es que la miopatía por cuerpos de inclusión se da en personas mayores, ¿ya? Entonces, debilidad muscular proximal de causa reumatológica en mayores de 50 años, es más probable que se trate de miopatía por cuerpo de inclusión. La dermatopolimiositis, en cambio, afecta a personas relativamente más jóvenes, ¿no? Tercera, cuarta década de la vida.
Bueno, entonces, ahondando ahora en la polimiositis, dermatomiositis, hablamos, es un inicio insidioso. El paciente puede empezar con los síntomas, ¿no?, de la debilidad muscular, que al inicio no es quizás muy evidente, ¿no? El paciente puede tener, por ejemplo, desmejoría en cuanto a realización de ejercicios, ¿no? No lo puede hacer como antes. De ahí tiene cansancio al caminar demasiado porque obviamente al tener debilidad hace mayor esfuerzo y se cansa al subir las escaleras. Se acompaña generalmente de síntomas constitucionales, ¿no?, como puede ser malestar general, y también puede haber mialgias, ¿ya? Pero tampoco no es un síntoma tan predominante ni tampoco tan, por decirlo así, cardinal, ¿no? Hablamos de síntomas cardinales cuando el paciente tiene ese síntoma como el que más le causa problemas, ¿no? Lo que más le aqueja. Entonces, en este caso, en verdad, el síntoma cardinal es la debilidad muscular proximal y simétrica. Esto de aquí, un paciente que debuta con una debilidad muscular proximal y que es simétrica, puede ser en un caso de polimiositis, dermatomiositis, ¿no? Entonces, hablamos de la musculatura proximal. Nos referimos a la musculatura de la cintura escapular, que es mayormente los hombros, ¿no? Por eso ya mencioné los signos que el paciente puede tener, y la cintura pélvica, ¿no? Asimismo también la musculatura cervical. Hemos hablado que respeta esta enfermedad los músculos oculares y faciales, donde no debería haber ningún problema, y se puede acompañar, como mencioné, de mialgias, también artralgias y en algunos casos de fenómeno de Raynaud, ¿no?, que es la coloración, ya sabemos, mediante el estímulo pues frío, ¿no?, estímulo sensitivo de tipo frío, como puede ser por ejemplo el agua helada, en el cual el paciente presenta cambio de coloración, en este caso puede ser las extremidades de las manos, ¿no?, coloración violácea y coloración eritematosa, ¿no? Bueno, entonces estas lesiones de aquí que están en este cuadro muy interesante nos dicen: el sello cutáneo de la dermatomiositis son las pápulas de Gottron. Estas pápulas de Gottron son casi patognomónicas de la enfermedad. Si el paciente tiene pápulas de Gottron, es casi seguro que el paciente tenga dermatomiositis. Hay otras lesiones de tipo altamente características, por ejemplo el eritema en heliotropo, ¿no?, un eritema violáceo a nivel del rostro, que puede o no acompañarse con edema, ¿ya? Puede estar acompañado con edema. Hay otras lesiones que son llamadas características, que son por ejemplo parches simétricos violáceos eritematosos, que pueden presentarse en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, el signo del chal, ¿no?, del chal, que recordemos pues, ¿no?, que era una antigua bufanda que utilizaban, ¿no?, mujeres en el siglo XIX, o de la B chica del escote, ¿no?, obviamente tiene la misma forma, ¿no? Este eritema que se presenta a ese nivel, ¿no?, a nivel más o menos pectoral, también es un signo importante, signo de la B, ¿no?, característico de la dermatomiositis, pero no es tan patognomónico como las pápulas de Gottron, ¿no? Puede haber también eritema perunguial, de las ectasias, poiquiloderma y también prurito, ¿no? Son otras lesiones que no son características y probablemente no les vengan en pregunta, ¿no? Miren aquí, los nódulos de Gottron, ¿no? Vemos acá característico, ¿no? Son pápulas y placas algo violáceas, ¿no? Con color eritematoso pero tendiente al color violáceo. Puede presentar una descamación leve o una descamación importante, y que se presenta mayormente en las prominencias óseas, ¿no? En este caso los nudillos, que son las articulaciones metacarpofalángicas y sobre todo en las interfalángicas, ¿no? En las interfalángicas, las metacarpofalángicas serían las que están abajo. Y las interfalángicas proximales y distales entonces van a presentar esta pápula, ¿no?, estos nódulos de Gottron, característicos de la dermatomiositis, ¿ya? Característicos de la dermatomiositis como compromiso dérmico, acuérdense ustedes, ¿no? La dermatomiositis es una, en verdad, polimiositis con compromiso dérmico, ¿está bien? El rash heliotropo, en cambio, ¿no?, es justamente esta distribución, ¿no? Veamos cómo a veces afectan a la región orbicular y a la región también frontal, ¿no? Es un rash de tipo eritematoso violáceo, ¿no?, que afecta a los párpados de manera simétrica, ¿no?, y suele acompañarse de edema. En este caso el paciente tiene un edema muy poco notorio, pero también puede haber un edema importante, ¿ya? Este es el rash heliotropo, también característico de la dermatomiositis, ¿no? También la dermatomiositis, además de lo que hemos mencionado, puede ocasionar un cuadro de calcinosis, ¿ya? Miren este cuadro de calcinosis a nivel de la patela, ¿no?, que también se ve en la dermatomiositis. Esta de aquí son las manos del mecánico, ¿ya? Las manos del mecánico es un signo característico del síndrome antisintetasa. Ya vamos a ver que el síndrome antisintetasa, es una entidad que por ahí ha sido catalogada más o menos recientemente, asociada a la polimiositis, ¿no?, en la cual hay presencia de
anticuerpos antisintetasa, que los vamos a revisar más adelante, ¿no? Y se acompaña frecuentemente de una artritis no erosiva, de fenómeno de Raynaud, de una enfermedad intersticial pulmonar y de las manos de mecánico. ¿Ya? Entonces las manos de mecánico, como vemos acá, son características de escamación con un poco de hiperpigmentación a nivel de las manos, que generalmente, como vemos acá, en la parte dorsal, ¿no? Dorsal de la mano y de los pulpejos de los dedos también. Esta descamación es característica de las manos del mecánico, ¿ya? Cuya enfermedad clásica es el síndrome antisintetasa, ¿ya? Además de las manifestaciones musculares, la polimiositis y la dermatomyositis obviamente pueden acompañarse de otras manifestaciones extramusculares. Entre ellas importantísimas son las manifestaciones gastrointestinales. Ya los pacientes pueden tener, por ejemplo, disfagia alta, pueden tener también saciedad gástrica temprana, eso quiere decir que se llenan tempranamente, e incluso reflujo gastroesofágico. Ya es por alteración de las fibras musculares, porque también hay afectación de fibras musculares lisas y a veces también estriadas, ¿ya? Por lo tanto puede causar eso. Y es importante porque, por ejemplo, el paciente en función a estos síntomas puede ver el pronóstico y el tratamiento, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, presenta una disfagia muy severa, presenta un reflujo muy severo, es una indicación para, por ejemplo, una terapia con corticoides a altas dosis, con pulsos de corticoides, porque el paciente tiene esta manifestación clínica que no le permite comer, ¿no? Y obviamente el paciente puede ir mal, ¿no? Se desnutre, entonces en este caso es necesario un tratamiento intensivo, ¿no? Por ello es la importancia de las manifestaciones extramusculares, ¿no? Las manifestaciones pulmonares, característicamente importante, hay que recordar, la neumonitis intersticial y la fibrosis intersticial, ¿ya? Las miopatías inflamatorias se caracterizan por la presencia de enfermedad intersticial a nivel pulmonar, ¿no? También puede haber bronquiolitis obliterante, puede causar, justamente por lo que hemos hablado también, ¿no? de reflujo, neumonía por broncoaspiración, y en cambio el compromiso de serosas como la pleuritis es mucho más raro, ¿ya? Esto está en relación con el síndrome antisintetasa que hemos hablado, ¿ya? Entonces, manifestación pulmonar es manifestación también del síndrome antisintetasa. Anteriormente se hablaban de estos criterios diagnósticos ya para polimiositis y dermatomyositis, que me interesaría que los recuerden porque va a ser importante para que ustedes recuerden todas las manifestaciones de las enfermedades, ¿no? Que estamos hablando. Por ejemplo, un criterio era la pérdida de la fuerza proximal y simétrica. Otro criterio es la evidencia de la necrosis, fagocitosis, regeneración, atrofia perifascicular e infiltrado inflamatorio, predominantemente linfocitario, en la biopsia muscular. El tercero es un criterio de laboratorio, elevación de las enzimas musculares en suero, especialmente de la CK, ¿no? De la CPK, de la queratinfosfocinasa. Otro criterio es el criterio de la electromiografía, ¿no? Un estudio neurológico, que es en las unidades motoras polifásicas cortas y pequeñas, ¿no? Son unidades motoras pequeñas. Puede haber presencia de fibrilaciones, ondas positivas e irritabilidad insercional. Y también descargas repetitivas de alta frecuencia. Este patrón se llama el patrón miopático. Ya es característico de las miopatías inflamatorias. Entonces, también es otro criterio, ¿no? Y el otro criterio, el último, son las lesiones cutáneas características que hemos hablado. Fundamentalmente la pápula de Gottron, el eritema heliotropo y las lesiones eritematosas que pueden presentarse en rodillas, codos, cuello y la zona del escote que hemos hablado, ¿no? La lesión en B chica, en V. Entonces, para hablar, por ejemplo, de polimiositis definitiva, tendrían que ser los 4 criterios primeros presentes, ¿no? Obviamente no estamos considerando el criterio dermatológico. Si tienen los 4 criterios, se trata de una polimiositis definitiva. Una polimiositis probable sería 3 de los 4 y una posible 2 de los 4 criterios, ¿no? La dermatomyositis definitiva sería 3 o 4 de los criterios, ¿no? De 1 a 4 más las lesiones cutáneas, que es el criterio 5, ¿no? La probable sería 2 de los 4 primeros, más el criterio 5 obviamente, y la definitiva sería con todos los criterios, ¿verdad? Todos los criterios. Entonces, esto más o menos es una aproximación para que ustedes recuerden cómo se hace el diagnóstico de polimiositis, dermatomyositis, ¿no? Diciendo definitivo, probable y poco probable, ¿no? Otra parte importante, muchachos, que tenemos que ver aquí en este tema son los autoanticuerpos. Ya vamos a hablar bastante de lo que son los autoanticuerpos en reumatología, ¿ya? Porque muchas enfermedades pues son de mecanismo autoinmune y nos van a servir los anticuerpos, autoanticuerpos, para saber
qué más o menos enfermedad se podría tratar. ¿Ya? Entonces también vamos a ver por ahí que las preguntas son muchas veces memoristas, ¿no? Entonces sería importante que ustedes recuerden los principales autoanticuerpos ligados a qué enfermedad reumatológica se relaciona, ¿no? Para justamente ver eso, ¿no? Va a venir una pregunta, por ejemplo, paciente con tales manifestaciones presenta, ¿no?, un autoanticuerpo tal, ¿no? Por ejemplo, un ANA positivo, un antisintetasa positivo, un anti-Ho positivo. Entonces con esto ustedes ya pueden más o menos, ¿no?, orientar hacia qué tipo de patología le están preguntando, ¿no? La dermatopolimiositis entonces marca, por ejemplo, los anticuerpos antinucleares, ¿no?, los ANA, que son presentes en otras patologías. Este ANA puede verse hasta en el 20% de los pacientes con dermatopolimiositis, ¿no? Están a títulos generalmente bajos y carecen de especificidad completamente. Es un hallazgo, ¿no? Los otros anticuerpos son los anticuerpos específicos de la miositis, que son ubicados en un 50%. O sea, en la mitad de los pacientes van a tener algún tipo de anticuerpo específico para la miositis, ¿ya? Y entre estos vamos a ver, están los antisintetasa, fundamentalmente los anti-Ho y el anti-SRP, ¿no? Y también el anti-MI2. Vamos a verlos ahorita en detalle, ¿ya? Miren aquí entonces, están los autoanticuerpos asociados a miositis y los autoanticuerpos específicos de miositis. Ya, los anticuerpos específicos de miositis, a su vez, comprende justamente los más específicos, ¿ya? Entre los más frecuentes aquí vamos a encontrar al anti-Ho1. ¿Ya? Este anticuerpo anti-Ho1 está orientado hacia la sintetasa de histidil del ARN de transferencia. ¿Ya? Entonces la mayoría de estos autoanticuerpos son autoanticuerpos citoplasmáticos, ya que se van a relacionar a sintetasas que tienen que ver con la transformación del ARN de transferencia, con el metabolismo del ARN de transferencia. Vemos acá entonces que el anti-Ho1, por ejemplo, está presente entre el 15 al 20% de las miopatías inflamatorias y se relaciona además al síndrome antisintetasa, ¿ya? El síndrome antisintetasa, como ya mencioné, es una entidad relativamente reciente que agrupa un tipo específico de polimiositis y dermatomiositis, ¿no?, que es aquella que se presenta con miositis, neumonitis intersticial, poliartritis, las manos de mecánico que hemos visto, el fenómeno de Raynaud y fiebre. Entonces, anti-Ho1 está relacionado a polimiositis, pero también al síndrome de antisintetasa, ¿ya? Otra autoanticuerpo importante es el anti-SRP, que son las partículas de reconocimiento de señales. Y este de aquí es fundamental sobre todo en lo que es la dermatomiositis, ¿no? Manifestación de la dermatomiositis. También otro que es importante en la dermatomiositis es el anti-MI2. ¿Ya? El anti-MI2 también es un autoanticuerpo que va contra las proteínas de la familia de las helicasas fundamentalmente y que se ve con relativamente frecuencia, ¿no?, de 5 a 10%, ¿ya? Y va con las dermatomiositis, ¿no? Hay otros autoanticuerpos mucho más raros, ¿no?, que por ahí no creo que les pregunten, ¿no?, pero por ahí para que ustedes conozcan, el anti-CADM, por ejemplo, está relacionado fundamentalmente a dermatomiositis asociada a cáncer, ¿ya? La dermatomiositis se asocia más o menos en un 15 a 20% con algunos tipos de cáncer, ¿no?, sobre todo cáncer pulmonar y cáncer de ovario. Y hay otros anticuerpos menos específicos que solamente están asociados, que también se puede ver en casos de dermatopolimiositis, ¿no?, como son estos de aquí, el anti-Q, el anti-PMSCL, que quizás son menos importantes, ¿no? Yo más que todo quiero que ustedes recuerden los autoanticuerpos antisintetasa, ya que son estos de aquí. Estos de aquí son los anticuerpos antisintetasa, el anti-Ho1 fundamentalmente, el anti-SRP y el anti-MI2 como una manifestación importante, ¿no?, de lo que es la dermatomiositis. El patrón ANA que se presenta aquí no es un patrón ANA como otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso del lupus, que es un patrón de ANA homogéneo. En este caso, el patrón de ANA es más o menos moteado. Ese es el tipo, ¿no? El patrón moteado es el más frecuente patrón de ANA que se encuentra en la dermatopolimiositis. Eso es una característica importante que lo diferencia por ahí de otras entidades como el lupus, ¿no? Y el patrón citoplasmático se encuentra en un 15% aproximadamente. Este de aquí es un dibujo muy interesante por ahí para recordar, ¿no? Otra cosa importante aquí también, muy importante en verdad, es que el anti-PRS, este autoanticuerpo que habíamos visto aquí, este anti-PRS o anti-SRP, ¿no?, que es el autoanticuerpo contra las partículas de reconocimiento de señales, está presente en la dermatomiositis, pero también es importante porque se relaciona un poco más con la afectación cardíaca, ¿ya? Entonces, la presencia de este autoanticuerpo está relacionado con afectación cardíaca, ¿no? Puede tener
también un curso un poco más agresivo, ¿ya? Debilidad muscular severa, disfagia, mialgia y afectación cardíaca. El síndrome antisintetasa hemos hablado que aparte del compromiso muscular, tiene una afectación pulmonar, ¿no? Que como ya he mencionado, es de tipo sobre todo intersticial, ¿no? Además se acompaña de la artritis, de las manos de mecánico, ya hemos hablado de ello, y el fenómeno de Raynaud importante, ¿no? El anti-MI2 les he mencionado también que se relaciona más a lo que es la dermatomiositis, ¿ya? El anti-MI2, anti-MI2, dermatomiositis clásica, ¿no? Con lo que hemos hablado, ¿no? Las pápulas de Gottron, nódulos de Gottron, eritema en mantón o también llamado eritema en B, como podemos ver en esta bonita ilustración, y también engrosamiento de las cutículas de las uñas, ¿ya? Entonces, interesante este cuadrito para que por ahí, si son un poco más exquisitos, ¿no? Diferenciando los patrones, sería bueno que ustedes recuerden algunos autoanticuerpos y su relación con patrones específicos. Entonces, como hemos mencionado, el diagnóstico es clínico, ¿no? Las características importantes de las manifestaciones dermatológicas en los nódulos de Gottron, lo que es el eritema heliotropo, ¿no? El eritema en B, lo que es la debilidad muscular de preferencia proximal, siempre proximal, lo que es los autoanticuerpos que se miden serológicamente, anti-Jo, antisintetasa, anti-MI2, y también otro plano importante en el diagnóstico es la biopsia muscular. ¿Ya? La biopsia muscular, ¿en qué músculo vamos a hacerlo? Bueno, recomiendan un músculo que esté afectado, ¿no? O sea, un músculo obviamente que tenga el problema de la debilidad. También se recomienda que sea un músculo que no haya sido manipulado para el estudio de electromiografía, ¿no? Sabemos que en el estudio de electromiografía es un poco invasivo, ¿no? Se usan instrumentos que tienden a un poco a inflamar tal vez o dañar el músculo. Entonces, si vamos a hacer la electromiografía en ese músculo que hemos elegido, no vamos a biopsiarlo porque puede dar un falso positivo, ¿no? Sería conveniente guiarse por ultrasonografía o resonancia, ¿no? Para ver cuál está más afectado. Vamos a ver ahorita que es importante la resonancia también. La lesión es focal, generalmente la que vamos a tratar de biopsiar. Y si la biopsia sale normal, esto no descarta la enfermedad, ¿ya? Porque vamos a ver que hay a veces que nosotros, la distribución de la miopatía inflamatoria, del infiltrado linfocitario, no siempre es homogéneo, ¿no? No va a ser que todo el músculo va a estar infiltrado. Entonces, puede ser que en la biopsia justamente no cojamos el músculo que está afectado. Y eso de ahí no va a descartar el diagnóstico, ¿ya? Pero esto de aquí son pautas importantes, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia muscular? Bueno, lo más importante que quiero que ustedes recuerden es que es un infiltrado linfocitario de predominio CD8 y CD4, ¿ya? Infiltrado inflamatorio de predominio linfocitario. Ahora, acá hay una pequeña diferencia. En el caso de la polimiositis se dice el mayor infiltrado corresponde a los linfocitos TCD8, ¿ya? Polimiositis, linfocitos TCD8. En cambio, la dermatomiositis puede haber los de tipo CD4 y también los linfocitos B, ¿ya? Así que eso es una característica muy importante. Esta infiltración se da a nivel intersticial, lo que es el perimecio, ¿no? Rodeando las vainas musculares, y también a nivel perivascular. Pueden encontrarse zonas de necrosis, ya porque el músculo al ser inflamado también genera necrosis, ¿no? Por eso el paciente tiene esta justamente debilidad muscular característica. Puede haber zonas de destrucción enteras de fibras musculares, zonas de atrofia, por supuesto, si el paciente pierde tejido, y eso de ahí va a ser probablemente atrofiado. Algunas zonas de regeneración, y van a presentar vacuolas en anillo. Ya por ahí en la por ejemplo, miopatía inflamatoria, ¿no? Pero la de tipo de inclusión, de cuerpos de inclusión, esas vacuolas tienden a ser más lineales. Ya es una diferencia por ahí importante, porque no hay mucha diferencia entre lo que es la biopsia de la polidermatomiositis con la de la cuerpos de inclusión. Pero una diferencia por ahí es que las vacuolas suelen ser en anillo en la polimiositis y en las de inclusión de tipo lineal, ¿ya? Por ahí si les preguntan también, importante, ¿no? Bueno, la resonancia no es un examen por ahí que siempre viene en todos los textos que seguro revisan, pero también tiene un rol importante, ¿no? Va a haber diferencias en cuanto a las manifestaciones imagenológicas en tejido muscular normal y afectado, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, lo que es la atrofia muscular. O sea, en la resonancia podemos ver atrofia muscular, infiltración grasa que se caracteriza por un aumento de la intensidad de la señal T1 y T2 del tejido envuelto, el edema, ¿no? Que es una manifestación quizás una de las más tempranas, que también es una normalidad en la intensidad de la señal en T2, que puede ser focal o difuso, ¿no? Y todo esto de aquí entonces nos puede ayudar a saber si el paciente tiene un compromiso inflamatorio, ¿no? Y también por ahí, como mencioné, ver el lugar donde se puede hacer la biopsia. El problema con la resonancia obviamente es que
bastantes lesiones pueden simular afectación inflamatoria, ¿no? Por ejemplo, un infarto muscular, lesiones, ¿no?, deportivas, radioterapia, síndrome compartimental, rabdomiólisis, muchas cosas pueden dar lo mismo, ¿no? Pero por ahí es considerado como un examen importante, ¿no? La electromiografía, ya he mencionado, es un examen importantísimo porque nos van a dar unas ondas características miopáticas, ¿no?, que ya hemos hablado, son ondas breves de bajo voltaje, y también puede haber potenciales de fibrilación muscular, ¿no?, que justamente sea por la pérdida de masa muscular, pérdida de masa muscular a nivel obviamente microscópico, ¿no?, que causa potenciales de fibrilación, ¿ya? Es otro pilar para el diagnóstico. Bueno, entonces ya hemos hablado, ¿no?, más o menos todo lo que corresponde al diagnóstico de la enfermedad, ¿no?, cómo, en quién sospecharla. Ya hemos hablado de la diferencia importante en la edad, fundamentalmente, ¿no?, tercera, cuarta década de la vida, ¿no?, de las miopatías inflamatorias, en contradicción con las miopatías de cuerpos de inclusión que se da en personas mayores de 50 años, ¿no?, debilidad muscular, predominio proximal, y con toda la batería de exámenes que ya también hemos hablado. Entonces, esa más o menos es la forma de hacer el diagnóstico, ¿no? Como hay unos criterios diagnósticos que ustedes ya han revisado, pero eso más o menos nos van a preguntar en el examen, ¿ya? Vamos a ver, justamente hay unas preguntas, que son pocas, pero ahí van a decir la verdad de lo que estoy diciendo, ¿ya? El diagnóstico diferencial de las miopatías inflamatorias son estas de aquí, ¿no? Por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne también puede presentar una debilidad muscular, predominio proximal, pero más que todo son pues cuadros, en este caso hereditarios, ¿no?, que se manifiestan en una edad temprana de la vida, enfermedades melinizantes también, trastornos de la unión neuromuscular, neuropatías, ¿no? También pueden haber neoplasias y síndromes paraneoplásicos, ¿ya? Algo muy importante, no sé si por ahí vamos a tener un capítulo de síndromes paraneoplásicos reumatológicos, pero es algo muy importante, interesante, en el cual muchos tipos de cánceres producen autoanticuerpos, o sea, generan que el paciente genera autoanticuerpos pensando que va contra el cáncer, y estos autoanticuerpos afectan de manera muy distal, es un evento paraneoplásico, ¿no? No es que el cáncer infiltra, sino que los autoanticuerpos que se producen contra este cáncer, entonces van a otros sitios y justamente causan estas manifestaciones, ¿ya? La miopatía por drogas o tóxicos también, ¿no?, el uso de alcohol, estatinas en grandes cantidades puede también causar cuadros de miopatía inflamatoria, ¿no?, que es el diagnóstico diferencial. Miositis infecciosa, que hemos hablado, toxoplasma por ahí, ¿no? Las virales como muy importantes. Las miopatías metabólicas también, ¿no?, enfermedades de depósito lisosomal, que sabemos, ¿no?, alteraciones al nivel de los lisosomas, de depósito de los glucógenos, de los lípidos. Las miopatías mitocondriales también. Miopatías endocrinas, ¿no?, como por ejemplo las causadas por el hiper e hipotiroidismo, ¿no?, en el cual el paciente puede tener también una debilidad muscular, ¿no? A predominio proximal también puede ser un diagnóstico diferencial importante. Y otro misceláneo que hemos hablado, ¿no?, la fibromialgia, amiloidosis y sarcoidosis. Bueno, entonces el tratamiento, ¿no?, por ahí como mencioné, no creo que sea muy preguntado, pero es importante decir que en estas enfermedades muchas veces no hay muchos consensos, ¿no? En el lupus, por ejemplo, es una enfermedad relativamente más o menos prevalente, entonces sí hay guías internacionales que dicen pautas terapéuticas, ¿no? En el caso de estas enfermedades que son más raras, es difícil hacer consensos, ¿no?, para decir cuál es el tratamiento ideal. Entonces, la mayoría de tratamientos están enfocados a manejo de expertos, ¿no?, en el cual el pilar básico, por supuesto, siempre son los corticoides, ¿no?, a altas dosis, inicialmente los esteroides. También podemos ayudarnos de los inmunomoduladores, como la gamma-globulina endovenosa, y los inmunosupresores. Cuando hablamos de inmunosupresores nos referimos a fármacos un poco más potentes, quizás, ¿no?, como la cetropina, la hidroxicloroquina, el antimalárico, importantísimo, la ciclofosfamida, la ciclosporina, muchos de ellos usados, ¿no?, también en quimioterapia, ¿no?, contra el cáncer, son muy fuertes, en verdad. El micofenolato mofetilo, ¿no?, que también es una terapia biológica reciente también, relativamente reciente, que tiene resultados muy buenos a nivel de nefritis lúpica, que vamos a comentar en la siguiente clase, ¿no?, tacrolimus. Son terapias entonces que no hay un acuerdo estandarizado, ¿no?, que pueden ser usadas y que hay resultados reportados que tienen efectividad, pero que no hay nada muy concluso, ¿no? El tratamiento que no mencionamos se recomienda, ¿no? Si el paciente, obviamente, tu primera vez que lo ves al paciente, ¿no?, a la paciente, por ejemplo, joven, no tiene gran malestar, no puede movilizar su cuerpo prácticamente, está postrada, ¿no? Entonces, iniciamos con una dosis relativamente alta, ¿no?, de 1 miligramo por kilogramo de prednisona equivalente, ¿no? Si la paciente pesa 60 kilos, empezaremos con 60 miligramos, ¿no? No superando los 80, máximo 80 miligramos, ¿no?
Esta dosis puede ser monodosis una vez al día o cada 12 horas de repartida, ¿no? Aproximadamente la damos por 12 semanas en promedio y luego lo que hacemos es monitorizar. El paciente debería, por ejemplo, descender la creatincinasa, que es una, como mencioné, una enzima característica que se eleva en este tipo de enfermedad, la CPK, ¿no? Que no he mencionado, pero sería importante decirlo ahorita. Generalmente la dermatopolimositis eleva la CK bastante, ¿no? Más de 10 veces el valor normal, ¿no? Si eleva por el doble, poco, eso no es necesariamente va a ser dermatopolimositis, ¿no? Característicamente eleva 10 veces la CK. Entonces, la disminución de la CK se da más o menos a partir de la segunda semana, ¿ya? Más o menos a partir de la segunda semana podemos esperar que la CK disminuya. Todavía para que vuelvan los valores normales, que generalmente lo hace, vamos a demorar algunos meses seguro. Entonces, una vez que el paciente tiene mejoría, ¿no? Se monitoriza que la fuerza va mejor, que la CK va disminuyendo, se puede iniciar el descenso de la dosis. Este descenso debería ser lento y podemos también agregar otro medicamento, ¿no? A veces también se estila también iniciar con corticoide y darle un inmunosupresor, ¿no? Que puede ser metotrexate, que sabemos también que es un fármaco no empleado también como un antineoplásico, ¿no? Y también en lo que es, por ejemplo, el embarazo ectópico, ¿no? Como destructor de células, ¿no? El metotrexate. O la cetropina, ¿no? Y en casos severos, como hemos mencionado, también podemos utilizar la metilprednisolona, ¿no? Pulsos de metilprednisolona en algunos casos. El metotrexate, la dosis que se da más o menos es de 15 miligramos semanales. La pastilla viene de 2,5 miligramos. Entonces 15 miligramos cada semana, ¿no? Y es un fármaco que tradicionalmente justamente actúa a nivel del ácido fólico, inhibiendo su síntesis. Por lo tanto, es aconsejable acompañarlo de ácido fólico, ¿no? En los pacientes. El efecto adverso que puede causar es una mielosupresión, ¿no? Por eso es importante el monitoreo hemograma y también tiene una toxicidad a nivel hepático. Ya es importantísimo que recuerden esto, no para este tema en general, ¿no? Sino para cualquier pregunta que les pudiera venir del metotrexate, ¿no? A nivel hepático. Entonces es importante ver el perfil hepático, porque el metotrexate puede elevar enzimas, puede causar una insuficiencia hepática, ¿no? Obviamente a largo plazo. La cetopina también, un inmunosupresor importante que puede darse. Y la hidroxicloroquina, un antimalárico, que mayormente se dice que tiene utilidad en la dermatomiositis, ¿no? El antimalárico fundamentalmente actúa a nivel de manifestaciones dermatológicas, ¿no? Así vamos a verlo en el lupus también. Dosis de 6,5 miligramos por kilogramo. Para evaluar la fuerza muscular, ¿cómo podemos hacer? ¿No? Bueno, entonces hay algunas escalas que vemos aquí interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del 0 al 5, esa es una evaluación manual de la fuerza muscular, ¿no? Si el paciente no puede contraer el músculo, lamentablemente tiene un puntaje de 0, ¿no? Si tiene una contracción palpable pero sin movimiento, le damos una puntuación de 1. Si el paciente puede moverlo, pero no contra la gravedad, o sea, no puede, ¿no? Vencer la gravedad, tiene una puntuación de 2. Si el paciente puede vencer la gravedad, por ejemplo, levantar el brazo, levantar la pierna, la puntuación es de 3. Si el paciente tiene un movimiento posible contra una resistencia que le hacemos menor, o sea, una resistencia leve, le damos 4. Y si nosotros le hacemos una resistencia más o menos considerable, manualmente, entonces el paciente llega a un grado de fuerza 5. Esto de aquí, bueno, más que todo para monitorizar, ¿no? Ver el paciente qué tanto está mejorando con la terapia, ¿no? Y estos cuadritos de aquí son de una guía, ¿no? Publicada por la Clínica Mayo, en la cual menciona pautas, ¿no? Que se pueden seguir para el tratamiento, ¿no? Mencioné, por ejemplo, ¿no? Que iniciamos dosis de prednisona de 0,5 miligramos por kilogramo por día por 2 a 4 semanas con algún tipo de inmunosupresor, ¿no? Vemos acá que podemos utilizar metotrexate, a la dosis que hemos hablado, azatropina o el micofenolato mofetilo. Cuando el paciente entonces, ¿no? Vamos a ver que tiene una mejoría, acá dice que tenemos que evaluarlo cada 2 semanas. Entonces podemos, si el paciente presenta mejoría, podemos ir bajando la dosis, ¿no? Dice cada 2 semanas, 60, 40, luego 30 y así progresivamente hasta llegar a una dosis pues mínima, ¿no? La dosis fisiológica más o menos de 5 miligramos y podemos llegar hasta la mitad de esta dosis, ¿no? Más o menos esta es la terapia que se sigue con el curso de las miopatías inflamatorias, ¿ya? ¿En qué casos no he mencionado? Arrancamos con una terapia intensiva, ¿no? Justamente hemos hablado que fundamentalmente es cuando hay un compromiso extra muscular, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la parte gastrointestinal. Si el paciente tiene reflujo gastroesofágico severo o una
una disfagia muy severa que le lleva a la desnutrición, ¿no? El paciente muchos días que no come y se desnutre y baja mucho de peso, el paciente obviamente es importante iniciarle pulso de metilprednisolona porque se trata de una enfermedad severa. Si el paciente tiene afección pulmonar, ¿no? Está haciendo un grado de fibrosis pulmonar, que lo podemos evidenciar, ya eso obviamente lo verán en Neumo, ¿no? Pero con una tomografía, ¿no? Que está desaturando el paciente, que tiene una tomografía con un patrón de vidrio esmerilado. Entonces el paciente también está haciendo un compromiso severo. Hay que iniciarle con pulso de metilprednisolona, ¿no? Si el paciente tiene una afectación cardíaca, hemos hablado que algún tipo de autoanticuerpo se relaciona anti-SRP con la parte cardíaca, ¿no? Entonces, ¿cómo le vemos? Bueno, es difícil, esto sí es difícil, ¿no? Saber si el paciente está haciendo compromiso cardíaco es relativamente difícil, ¿no? Pero se puede ver, por ejemplo, con arritmias cardíacas, se puede ver con voltajes en el EKG que sean de pequeño voltaje. Entonces, este paciente puede estar haciendo compromiso cardíaco. En estos pacientes también están haciendo enfermedad severa y también le vamos a iniciar con pulsos de metilprednisolona. Pues les pueden preguntar, ¿no? cuáles son manifestaciones severas y pueden ¿no? hablar de una de ellas. Y ya pues en caso de personas que no responden a la terapia, ¿no? ya sea porque o es muy severo el cuadro o en todo caso no responde la enfermedad a las terapias que hemos hablado, podemos hablar pues ya otro tipo de terapias más intensivas, ¿no? La metilprednisolona a pulsos que hemos hablado por 1 o 3 días, el uso de inmunoglobulina endovenosa, que vamos a ver que es un fármaco ampliamente usado no solamente aquí sino en otras enfermedades, el uso de ciclofosfamida también, ¿no? Cada 4 semanas, cada mes por ejemplo, ¿no? de manera oral diaria, también es un importante inmunosupresor que nos puede ayudar. Y también, miren ustedes, se ha visto, hay estudios, ¿no? que están haciéndose con rituximab, ¿no? Rituximab, un medicamento que también se ha usado con eficacia buena en la artritis reumatoide, se usa también en miopatías inflamatorias, ¿no? También, como mencioné, es cuestión de esperar más estudios, pero está teniendo resultados importantes, ¿no? La ciclosporina también es otra opción. Bueno, hemos revisado en verdad de manera amplia más o menos lo que son las miopatías inflamatorias y hemos hablado, ¿no? Mayormente se enfocan a lo que es la dermatomiositis, la poliomiositis y la miositis de cuerpos de inclusión. Más que eso probablemente no les pregunten, ¿no? Por lo menos aquí. Y acá hay un par de preguntas pues, relativas al tema que, como ya mencioné, mayormente son parte clínica, ¿verdad? Vamos a ver, miren. En el diagnóstico de polimiositis, dice la pregunta, en NAM 2004, la enzima que se incrementa significativamente es. La respuesta aquí es creatinfosfoquinasa, ¿no? Es la enzima más típica, la más empleada, la más usada, la más medida. También en estudios se ha visto pues que por ejemplo la hemoglobina quizás es un poquito más específica, ¿no? Pero el asunto es que la creatinfosfoquinasa es más fácil de medir, tiene mayor está más ampliamente difundida, por decirlo así, y no tiene pues mayor diferencia en cuanto al pronóstico, ¿no? De ver la enfermedad está avanzando, remitiendo, por lo tanto, actualmente se puede decir que la creatinfosfoquinasa es la enzima que más, ¿no? nos ayuda para ver lo que es la polimiositis. Las demás también son enzimas que pueden hablarnos de daño muscular, ¿no? La deshidrogenasa láctica, por ejemplo, y la aldolasa, ¿no? Pero la respuesta aquí es creatinfosfoquinasa, por lo que ya hemos mencionado, ¿ya? Polimiositis igual a CK, ¿no? Paciente que debilidad muscular, le tomamos una CK, sale elevadísimo, más de 1000, 2000, polimiositis. Listo. La otra pregunta dice, ¿no? Es un cuadro clínico, ¿no? Mujer, 30 años, acude por presentar poliartralgias, pápulas eritematosas aplanadas sobre los nudillos, ¿no? De ambas manos, signo de Gottron, todavía nos dicen, signo de Gottron, y telangiectasias peringuiales, ¿no? Alrededor de las uñas, ¿no? En el lecho de las uñas. ¿Cuál es su probabilidad de diagnóstico? Bueno, yo creo que aquí no tenemos la duda con lo que hemos hablado, ¿no? De que se trata de un cuadro de dermatomiositis, ¿no? Probablemente no mencionan por ahí mucho que tenga compromiso muscular, ¿no? Que sea una polimiositis, entonces podemos hablar de una dermatomiositis hemiopática tal vez. Pero aquí la importancia es más que todo recordar que la dermatomiositis se caracteriza por las manifestaciones dérmicas, entre ellos el signo de Gottron, el eritema en heliotropo y también el eritema en V, ¿no? Entonces, esas manifestaciones, si nos preguntan, la respuesta es dermatomiositis, ¿no? La esclerodermia no tiene que ver con esto, ¿no? Es una enfermedad muy diferente en la cual hay una esclerosis a nivel dérmico, mayormente el lupus eritematoso. Es una mujer joven, pero no van a marcar pues lupus cada vez que vean una mujer joven, ¿no? Y sobre todo si ven que es signo de Gottron, el diagnóstico está claro, ¿no? Lo demás, panarteritis nodosa, una vasculitis,
importante que vamos a revisarla en el tema de vasculitis y la artritis reumatoide, en este caso, la afectación dermatológica lo totalmente aleja, ¿no? Ya hemos visto entonces, hemos terminado este capítulo de miopatías inflamatorias. Tenemos que recordar las cosas que les hemos dicho, ¿no? Fundamentalmente la división de las tres más importantes, las características clínicas, y vemos que las preguntas, ¿no?, casi siempre son en cuanto al cuadro clínico de estas enfermedades.